Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están, mis queridos amigos, en este hermoso día? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. De Jujuy, Argentina, para todo el mundo. Templo de Dios es el título de la prédica. La bendita palabra la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Templo de Dios. Cuando Jesús y sus discípulos salían del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificio más hermoso. Jesús le respondió: ¿Ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared, ni una piedra sobre otra piedra. Todo será destruido. El templo era muy hermoso, como lo vemos aquí. Era un edificio espectacular, maravilloso, que todos los que pasaban se quedaban asombrados. Amén, gloria a Dios. Este templo del tiempo de Jesús también se llamaba Templo de Herodes. Era un edificio muy impresionante por su tamaño y esplendor. Su construcción se inició por orden de Herodes el Grande en el año 20 a.C., pero aún no estaba terminado este templo. Jesús le contesta a sus discípulos: vosotros me llamáis para que yo ponga atención en este edificio de piedra. Yo ya los he visto. Ustedes ven que tiene una apariencia sólida y duradera, pero escuchen lo que les depara o lo que les sucederá a este maravilloso edificio lleno de esplendor, pues no quedará de pie aquí. Gloria a Dios. Jesús estaba profetizando de que ese templo iba a ser destruido, tal como lo encontramos en el libro de Miqueas. Miqueas 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Miqueas capítulo 3, versículo 12. Jesús estaba profetizando la destrucción del templo, y esta destrucción de este templo sucedió en el año 70 después de Cristo. Amén, aleluya. Pero Jesús profetizaba la destrucción de este templo porque en este periodo que el templo estaba allí, en ese lugar, se aparecía la presencia de Dios en el lugar santísimo. A esa presencia de Dios se le llama el Shekinah. Ahí se presentaba Dios en el templo, en ese templo, en el templo de Herodes, pero en el lugar santísimo.
Pero Jesús estaba diciendo de que ya no más el Señor se iba a presentar en ese templo, porque ese templo iba a ser destruido y que iba a haber otro templo que nunca será destruido. Como lo vemos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Jesús les decía a los judíos que destruyan ese templo y que él en 3 días lo iba a levantar. Jesús les hablaba de su cuerpo, de que ellos lo iban a matar, de que ellos lo matarían a Jesús, pero que al tercer día él iba a ser levantado, él iba a resucitar de entre los muertos. Y este es el verdadero templo de Dios. El cuerpo de Jesucristo es el verdadero templo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y Dios se manifestó en Jesucristo. Jesús había profetizado de que el templo sería destruido y que la presencia de Dios ya no se daría en ese edificio de piedra. Mirando en el templo, Jesús le dice a los judíos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendían lo que Jesús les decía. Jesús hablaba de sí mismo como el templo, un nuevo tipo de templo. Aunque el templo de aquella época había estado en construcción 46 años, no fue terminado sino 36 años después. Jesús les decía a los judíos de que ellos lo iban a matar, pero que en 3 días Jesús resucitaría después de morir. Por la resurrección de Cristo, el templo verdadero de Dios en la tierra fue levantado. Gloria a Dios. El anuncio de su resurrección de Cristo es la restauración definitiva del templo de su cuerpo. Jesús estaba diciendo de que su cuerpo es el templo de Dios, porque Dios le dio la divinidad y porque Él es el Hijo de Dios y Él también es Dios. Amén, aleluya. Pero así como Cristo es el templo de Dios, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Cristo nos está diciendo que nosotros también somos templo de Dios, porque nosotros, al recibir al templo de Dios que es Cristo, también somos templo de Dios. Amén. Entonces, todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida, todos los que hemos creído en Él, somos templo de Dios. Y por lo tanto, debemos comportarnos a la altura de lo que somos. Somos templo de Dios y debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios.
cumpliendo con su palabra, dependiendo de Dios, que todo en nuestra vida sea una dependencia de Dios. Para todo lo que hagamos en la vida, procuremos hablar con Dios y decirle si es correcto lo que vamos a hacer, que Él nos ayude para cumplir el propósito que tiene Él con cada uno de nosotros. Recuerda, mi querido hermano y amigo, si no tienes a Cristo, no eres templo de Dios. No esperes más. Recíbelo a Cristo en tu vida y serás templo de Dios y tendrás salvación y vida eterna. Y mi Dios te sacará de la oscuridad del pecado a la luz admirable de nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.